Corría el año 1980, un año que quedaría marcado en la historia. El mundo era un lugar diferente, lleno de tensiones y cambios constantes. La Guerra Fría proyectaba una larga sombra sobre todo, afectando cada aspecto de la vida cotidiana. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban atrapados en una amarga rivalidad, una lucha por la supremacía global. Era un choque de ideologías, del capitalismo contra el comunismo, que dividía al mundo en dos bloques opuestos. Esta rivalidad se extendía a todos los aspectos de la vida, incluso a los deportes, donde cada victoria tenía un significado más allá del juego. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 en Lake Placid, Nueva York, se convirtieron en un microcosmos de esta lucha global, un escenario donde se reflejaban las tensiones del mundo. El pequeño pueblo del estado de Nueva York se vio catapultado al escenario mundial, con una atención sin precedentes. Los ojos del mundo observaban, ansiosos por cualquier señal de victoria o derrota en este simbólico campo de batalla, donde cada movimiento era analizado. Para Estados Unidos, el torneo de hockey tenía un significado especial, más allá del deporte. El hockey era una fuente de orgullo nacional, un deporte profundamente arraigado en la fibra estadounidense, representando el espíritu y la determinación del país. Pero el equipo de la Unión Soviética, la poderosa máquina roja, se alzaba como un obstáculo formidable, un rival temido y respetado. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que trascendería el ámbito deportivo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha entre dos mundos. Se convertiría en un momento decisivo en la historia olímpica, un evento que sería recordado por generaciones. Esta es la historia del milagro sobre hielo, un capítulo inolvidable en la historia del deporte y la política mundial. El equipo de hockey de la Unión Soviética era una fuerza a tener en cuenta. Habían dominado el hockey internacional durante décadas. Sus jugadores no eran solo atletas, eran técnicos altamente cualificados sobre el hielo. Entrenaban sin descanso, perfeccionando cada uno de sus movimientos. Los soviéticos habían ganado la medalla de oro en 5 de los 6 Juegos Olímpicos de Invierno anteriores. Eran los reyes indiscutibles de este deporte. Su estilo era implacable, sus pases intrincados, sus tiros potentes y precisos. El equipo estadounidense, en cambio, era un grupo de jóvenes amateurs y jugadores universitarios. Estaban liderados por su entrenador, Herb Brooks, un visionario que creía en su potencial. Pero pocos les daban alguna oportunidad contra los poderosos soviéticos. Las apuestas estaban en su contra. Los soviéticos eran experimentados, disciplinados y aparentemente invencibles. Los estadounidenses eran jóvenes, inexpertos y considerados como los más débiles. El ambiente en el Estadio Olímpico de Hockey sobre Hielo era eléctrico, con una energía palpable que recorría cada rincón del lugar. El partido era más que un simple partido de hockey. Era un choque simbólico de ideologías, una batalla entre dos superpotencias en plena Guerra Fría. El público estadounidense era un mar de rojo, blanco y azul, coreando «Estados Unidos, Estados Unidos». La pasión y el patriotismo se sentían en cada grito. Desde el saque inicial, los soviéticos hicieron honor a su temible reputación, mostrando su dominio en el hielo. Eran más grandes, más fuertes y más rápidos, una verdadera máquina de hockey. Sus pases eran precisos, sus disparos atronadores y su coordinación impecable. Controlaban el disco y marcaban el ritmo del partido, imponiendo su estilo de juego. Los estadounidenses, sin embargo, no se dejaron intimidar por la reputación de sus oponentes. Jugaron con una ferocidad y una determinación que desmentían su juventud e inexperiencia, demostrando un espíritu indomable. Luchaban por cada disco, se interponían con sus cuerpos a los disparos y se negaban a ceder ni un centímetro en el hielo. El primer periodo terminó con los soviéticos ganando por 2-1, pero la diferencia era mínima. Los estadounidenses, sin embargo, habían demostrado que no iban a ser un rival fácil de vencer. Tenían corazón, agallas y una fe inquebrantable en sí mismos, cualidades que no se pueden medir en estadísticas. El escenario estaba listo para un segundo periodo inolvidable, lleno de tensión y emoción, donde cualquier cosa podía suceder. El segundo periodo comenzó con los soviéticos continuando con la presión. Su implacable ataque finalmente dio sus frutos al ampliar su ventaja a 3-1. El sueño americano parecía desvanecerse. Pero entonces sucedió algo extraordinario.
Los estadounidenses, impulsados por el rugido del público local, encontraron una marcha más. Empezaron a patinar con los soviéticos, a igualar su intensidad, a creer que podían lograr lo imposible. A falta de un segundo para el final del segundo periodo, Mike Eruzione, el capitán del equipo estadounidense, marcó un gol impresionante. El marcador se igualó a 3. El público estalló en un frenesí. Sección 5. Euforia e incredulidad. Los segundos finales. El tercer periodo fue un asunto tenso, de ida y vuelta, con ambos equipos luchando ferozmente por cada centímetro de hielo. Ambos equipos tuvieron sus oportunidades, pero las defensas y los porteros estaban a la altura del desafío. La tensión en el estadio era palpable, con cada aficionado al borde de su asiento. Cada tiro, cada parada, cada golpe era recibido con un rugido del público, que no podía contener su emoción. A falta de 10 minutos para el final del partido, ocurrió lo impensable, algo que nadie esperaba. Mike Eruzione, una vez más, encontró el fondo de la red, dando a los estadounidenses una improbable ventaja de 4-3. El público enloqueció, celebrando con una energía indescriptible. Los últimos minutos del partido fueron angustiosos, con cada segundo pareciendo una eternidad. Los soviéticos, desesperados por empatar el partido, sacaron a su portero para tener un atacante más, aumentando la presión sobre los estadounidenses. Los estadounidenses, con las piernas pesadas y los pulmones ardiendo, se lanzaron a tapar cada disparo, defendiendo con todo lo que les quedaba. A medida que el reloj se agotaba, la tensión se hacía insoportable, cada segundo contaba. El público contaba los últimos segundos, sus voces llenas de esperanza y nerviosismo. 5, 4, 3, 2, 1. Sonó la bocina. Lo imposible había sucedido y la euforia se desató en el estadio. Sección 6. Más allá del marcador. Una nación unida. El marcador final. Estados Unidos 4, Unión Soviética 3. Los jugadores estadounidenses estallaron en júbilo, abrazando a su portero, Jim Craig, que había estado sensacional durante todo el partido. El público invadió el hielo, un mar de banderas estadounidenses y lágrimas de alegría. El milagro sobre hielo fue más que un simple partido de hockey. Fue un momento que trascendió el deporte, una victoria que cautivó los corazones y la imaginación de una nación. Fue un testimonio del poder del trabajo en equipo, la perseverancia y el espíritu indomable de la voluntad humana. En medio de la Guerra Fría, la victoria sobre los soviéticos supuso un impulso muy necesario para la moral estadounidense. Fue un momento de unidad y orgullo nacional, un recordatorio de que incluso ante lo que parecen obstáculos insuperables, todo es posible. Sección 7. Ecos de 1980. Un legado de inspiración. El legado del equipo olímpico de hockey de Estados Unidos de 1980 va mucho más allá de la pista de hielo. Su victoria sobre la Unión Soviética se ha convertido en parte del folclore estadounidense, una historia que ha pasado de generación en generación. El improbable triunfo del equipo ha inspirado a innumerables atletas, entrenadores y aficionados. Es una historia que nos recuerda que todo es posible si nos atrevemos a soñar a lo grande y a trabajar duro para alcanzar nuestras metas. Al milagro sobre hielo también se le ha atribuido el mérito de haber contribuido a descongelar la Guerra Fría. El amor compartido por el deporte, incluso entre rivales ideológicos, demostró la humanidad común que nos une a todos. Sección 8. Hollywood sobre hielo. El milagro perdura. La historia del equipo olímpico de hockey de Estados Unidos, de 1980 ha sido inmortalizada en la cultura popular. La película de 2004 Milagro, protagonizada por Kurt Russell como Herb Brooks, llevó la historia a una nueva generación, recordándoles el poder de este increíble momento en la historia del deporte. La película captó la esencia de la trayectoria del equipo, desde su improbable formación hasta su histórica victoria. Mostró la brillantez del entrenamiento de Herb Brooks y la inquebrantable determinación de los jugadores. La perdurable popularidad de Milagro es un testimonio del poder imperecedero de la historia. Es una historia que sigue resonando entre el público de todas las edades, recordándonos la importancia del trabajo en equipo, la perseverancia y la búsqueda de la excelencia.
Sección 9. El espíritu de 1980. Un recordatorio intemporal. El milagro sobre hielo fue más que un simple partido de hockey. Fue un hito cultural, un momento que capturó el espíritu de una nación. Fue un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede triunfar y los sueños pueden hacerse realidad. El legado del equipo olímpico de hockey de Estados Unidos de 1980 perdura, no solo en los libros de récords, sino en los corazones y las mentes de todos los que lo presenciaron. Es una historia que seguirá inspirando a las generaciones venideras. Un recordatorio intemporal de que todo es posible si nos atrevemos a creer. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a nuestro canal y déjanos un buen like. Gracias por visitarnos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.